Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotat betzivanu, leyotot legoyim benatan lanu, et Yeshua Meshicheinu or haolam. Bendito seas tú, oh Adonai nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos santificas con tus mandamientos y nos mandas a hacer luz para las naciones, y nos das a Yeshua, nuestro Mesías, la luz del mundo. Amén. 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 Shalom, amados hermanos. Muy buenas tardes. Un Shabbat más en compañía del Eterno. Con su favor nos encontramos reunidos acá en esta reunión virtual de encuentro con Yeshua para la entrega del Shabbat, en la Havdalah del Shabbat. Hoy es un Shabbat especial, lo vamos a comentar más adelante. Esta porción que vamos a estudiar el día de hoy es la porción número 34, lleva por nombre Bamidbar, y Bamidbar significa en la estepa de o en el desierto de, y la lectura comienza en el libro de Números, Bamidbar capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20 incluido. La porción profética de esta parashá está en Oseas, capítulo 2, y también del Nuevo Pacto, de Brit Hadashah, del Pacto Renovado. Vamos a tocar los libros de Juan, Lucas, Primera de Corintios y algunos otros más. Entonces, como les decía, hoy comenzamos el estudio del libro de Bamidbar o Números. El libro de Números, mis amados, deriva su nombre del griego aritmoi, pero su verdadero nombre en hebreo es en el desierto. El libro resume la historia de Israel vagando por el desierto, camino a la tierra prometida. La jornada comienza en el segundo mes del segundo año, cuando el pueblo se preparó para salir del monte Sinaí, y termina 40 años después, cuando la nueva generación de israelitas entra en la tierra prometida. Entonces la palabra midbar en hebreo no significa desierto en el sentido en lo que entendemos en el español, un terreno muy seco, con arena y poca o ninguna vegetación, como vamos a ver en la lectura, sino más bien como un lugar inhabitado con pocos árboles, pero con pasto para los animales. Esto explica cómo los israelitas mantuvieron sus animales en el desierto, ya que la Torá no nos dice que los animales comieran maná, ¿verdad? También recordemos que Moshe pastoreaba en el desierto cuando vio la zarza ardiente, entonces tenía que haber pastos en aquella época. Con mucha frecuencia se pasa rápidamente por el libro de Números porque contiene muchos recuentos y censos, pero tengamos en cuenta, mis amados, que toda la información es dada por Yahweh, así que contiene un significado más bien muy importante que debemos descubrir, en especial si pensamos que al ser la Torá un libro cíclico y no lineal, cada instrucción de aquel tiempo es una instrucción para este tiempo presente. Cuando nosotros somos parte de un pueblo que está atravesando un desierto, camino a la tierra prometida, de nuevo. Si hacemos un recuento de los libros anteriores, vemos cómo en Éxodo el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto, pasando el Mar Rojo, y después de varios días llegaron al monte Sinaí, donde tuvieron su encuentro con Yahweh. Y lo más hermoso, recibieron la Torah, recibieron como ketubá o compromiso, las instrucciones para construir el tabernáculo y los sacrificios. Haciendo un resumen de lo anteriormente estudiado, vemos que en el libro de Levítico se establecen las leyes rituales que mantendrán el corazón de Israel en obediencia a Yahweh. El pueblo da los primeros pasos para caminar como nación. Ahora en Números, Yahweh ordena contar al pueblo de Israel. Pero no es la primera vez que lo hace. En Bereshit encontramos el capítulo 46, versículo 26, dice: todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto procedentes de sus lomos, sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas las personas fueron 66, imagínense. Entonces, ¿qué hace esta información tan importante? Acá
lo importante es conocer que más adelante, al salir el pueblo de Egipto, el conteo de las personas del pueblo de Israel era increíblemente mucho mayor. En el libro de Éxodo, en capítulo 12, versículo 37, dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. La diferencia entre las dos cifras nos revela el cumplimiento, mis amados, de la promesa dada por Yahweh a Jacob, más bien, hecha en Génesis 46, cuando le dijo: y habló Yahweh a Israel en visiones de noche, y le dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Yahweh tu Elohim, Elohim de tu padre, no temas de descender de Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Entonces, mis amados, acá vemos que Yahweh cumple sus promesas. Entonces, acompáñenos a estudiar este maravilloso libro. Empezamos con este libro en la parashá de hoy y es muy hermoso. Entonces, vámonos a las escrituras y comencemos a leer. Muy bien, entonces, como ven ustedes ahí, la porción es Bamidbar, y quiere decir en la estepa, libro de Números. Vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Y habló Adonai a Moshe en la estepa, desierto de Sinaí, en la tienda de asignación, el día primero del mes segundo, en el segundo año de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, diciendo. Ok. La palabra hebrea, mis amados, que ha sido traducida como desierto, es Idbar en hebreo. Idbar significa desierto, estepa, pero también conversación, y viene de la raíz davar, y davar significa hablar, conversar. Entonces, la palabra midbar, como les decía a un principio, no significa desierto en el sentido literal, que denota un terreno, como les dije, muy seco, arenoso y con muy poca o ninguna vegetación, sino más bien algo como una llanura extensa sin árboles y con la vegetación adaptada a la sequedad. ¿Okay? Un midbar es un lugar inhabitado, con pocos árboles donde hay pasto para los animales. Esto explica por qué los hijos de Israel podían tener tantos animales consigo cuando salieron de Egipto, que podían sobrevivir en el desierto. La Torá, mis amados, no dice que los animales comieron maná en el desierto, así que tendría que haber habido pastos para ellos durante los 40 años en ese midbar, en ese desierto. ¿Okay? Un midbar, por lo tanto, es un lugar donde hay pastos para los animales. Las cuevas que se pueden encontrar en el midbar, son lugares adecuados para guardar los rebaños durante la noche. Un pastor normalmente pasaba la noche en el campo juntamente con sus ovejas. Si tenía acceso a una cueva, metía las ovejas adentro y se ponía en la entrada para guardarlas de todo peligro en la noche. De esta manera, el pastor mismo se convirtió en una puerta para las ovejas. De ahí viene la expresión yo soy la puerta que decía Yeshua, y eso lo vemos en Juan 10 del 1 al 18, lo vamos a leer. En verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz.
pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yeshua les habló por medio de esta alegoría, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces Yeshua les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Él huye porque solo trabaja para el pago y no le importa a las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Estamos leyendo de otras versiones para que ustedes vayan anotando y no hacerlo muy largo. Entonces vamos a leer algunas partes y la parte de la Torah, de la Parashá, la vamos a dejar en la pantalla. Entonces, mis amados, un pastor, es la puerta de sus ovejas. Si alguien desea pastar una oveja que no es de su cuidado, tendrá que pasar por una puerta, que es el pastor. Si no tiene el visto bueno del pastor para ayudarle en su tarea, entonces este pastor nuevo no tiene el derecho de meterse con sus ovejas. Esto nos enseña que si alguien intenta dirigir las ovejas de otros pastores, necesita el visto bueno de ellos, porque son responsables del desarrollo de las ovejas que están bajo su cuidado. Solo los ladrones, mis amados, no pasan por la puerta. Ellos intentan sacar algún beneficio de las ovejas de otros sin el visto bueno de los pastores. Yeshua, como hemos leído, es y será el pastor de las ovejas de Israel. Eso lo vemos en Ezequiel 34:23, que dice: entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. Ezequiel 34:23, anoten eso. Y en Ezequiel 37:24 está escrito: mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Amén, amados. Entonces Yeshua es la puerta de sus ovejas. El que no pasa por Yeshua HaMashiach no tiene el derecho de dirigir a las ovejas que el Padre les ha dado. Esto nos enseña que no podemos permitir que maestros que no son de Yeshua dirijan las congregaciones. Hay muchas personas que no creen en Yeshua, muchos pastores que no creen y quieren infiltrarse, venir a nuestras congregaciones y dar palabra, pero ellos no están convencidos, ellos no hicieron pacto con Yeshua. Pero también implica que ninguno de nuestros líderes puede apropiarse de las ovejas y decir que le pertenecen a él o que él tenga discípulos. Es decir, nos ha pasado en muchas congregaciones que sale un pastor, se va a otro lado y se lleva todas sus ovejas, intenta llevarse sus ovejas, ¿no? O cree que son de él, y bueno, en realidad son del Padre, ¿no? Porque todas las ovejas, mis amados, pertenecen a un pastor superior, y todos somos discípulos de él, ¿no? Cuando hacemos discípulos de todas las naciones, amados, cuando traemos gente a escuchar su palabra, no son nuestros discípulos de nuestra propiedad, son de Yeshua.
¿no? Porque Yeshua es el único que ha recibido todo el poder del Padre para regir sobre todos los seres vivos en el cielo y en la tierra. Y la señal de los falsos maestros es que arrastran tras ellos a los discípulos de Yeshua, como está escrito en Hechos 20, 29, 30. Ahorita leemos esto. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros, que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Okay. Un midbar, ese desierto, se encuentra fuera de la ciudad y constituye un lugar adecuado. ¿Para qué? Para hablar en privado, sin tener que correr el riesgo de ser oído por los demás. Por lo tanto, este lugar donde se puede hablar a solas llegó a ser llamado también midbar, que literalmente, como les dije, significa conversación. El midbar es un lugar donde se puede hablar a solas de cosas íntimas sin ser molestado por otros. Oseas 2:14 dice: por tanto, he aquí, la seduciré, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Ahora, ¿por qué Elohim llevó más bien a Israel al midbar, al desierto? Fue para hablar personalmente con su novia, entrar en el pacto matrimonial con ella y allí entregarle lo que estamos celebrando hoy día, la entrega de la Torá, su escritura, ¿no? Entonces, amados, hoy reflexionaba y decíamos, cuando estés pasando por un desierto, no tenemos que verlo como una cosa negativa, sino más bien como una posibilidad de poder acercarnos más a nuestro Elohim y recibir palabras e instrucciones de Él, ¿no? Porque nos ama y nos cuida en medio de los lugares desérticos, donde vamos a aprender a depender totalmente de Él y no de nuestra propia capacidad. Esta semana para nosotros ha sido una semana muy dura, hemos tenido una prueba durísima, ¿no? Todos ustedes saben y han estado en el velorio. Mi mamita ha partido a la presencia del Padre, ¿no? Entonces ha sido una prueba realmente difícil, muy difícil para nosotros. En todo sentido. En todo sentido, ¿no? Pero entonces hemos visto que el Padre está en control, que el Padre realmente está con nosotros en ese desierto, ¿no? Y cuando todo parece nubarrones, etcétera, siempre hay una luz al final, ¿no? Luego, aquí vemos que dice el primer día del segundo, en el segundo año. En la Torah estamos viendo el versículo 1, ¿no? El tabernáculo, mis amados, fue erigido el primer día del primer mes del segundo año, como está ahí escrito. Eso lo hemos estudiado en Éxodo 42. Fue un mes más tarde cuando Elohim le habló a Moshe las palabras que aparecen en este texto que estamos leyendo. Según la tradición judía, después de vivir 30 días en un lugar, dice que una persona es considerada como un residente permanente. ¿Bien? Ahora entonces la presencia divina había habitado en el Mishkan, en el tabernáculo, durante un mes, y era el momento de contar a los hijos de Israel, de hacer un nuevo conteo, un nuevo censo y establecer la ascendencia pura de las familias israelitas, de tal modo que la gloria, la Shekinah, pudiera permanecer en su medio. ¿Okay? Entonces de eso nos habla el versículo 2. Toma un censo de la asamblea completa de los hijos de Israel por clanes y familias. Registra los nombres de todos los hombres. Ok, entonces esta fue, conforme hemos ido estudiando, la cuarta vez cuando los hijos de Israel fueron contados. La primera vez fue cuando los hijos de Israel bajaron a Egipto. Eso lo pueden ver en Éxodo 1:5. La segunda vez fue cuando salieron de Egipto. Éxodo 12:37. La tercera vez fue en el desierto antes de la construcción del tabernáculo. Esto lo pueden ver en Éxodo 30:11 al 16 y 38, 25, 26. Ahora Elohim en esta oportunidad ordena que sean contados una vez más. Según Rashi, como les comentamos, estudiamos también sus comentarios, él dice que se deleita en los hijos de Israel de tal manera que le gusta contarlos
una vez y otra vez y otra vez, ¿no? En Rosh Hodesh, que es el primer día del mes, la luna nueva, Elohim ordenó que se hiciera este censo. Según Números 10:11, en el día 20 del mismo mes tenían que partir del lugar donde estaban. Así que tenían, dicen, menos de 20 días para contar todos los varones de 20 a 60 años, imagínense. En menos de 3 semanas habían terminado todo el trabajo del conteo. Además, también Números 9:11 nos dice, los que no habían podido sacrificar el Pesaj durante el primer mes, lo podían haber hecho, dice, hasta el 14 del segundo mes. Y este segundo Pesaj es llamado Pesaj Sheni, que es el segundo Pesaj, quiere decir. Por lo tanto, mis amados, es posible que habían terminado todo el censo antes del día 14 del segundo mes. Esto, nos enseña de su inmediata obediencia y la eficacia impresionante que tenían los líderes para organizar al pueblo. Imagínense tantas personas, ¿no? Entonces no había, dice, flojera en el desierto, sino más bien mucha disciplina y orden. Pues cada jefe tenía, dice, que esforzarse tremendamente para contar los miembros de su tribu. Entonces, si hacemos un cálculo, digamos que tenían que hacer el conteo en 10 días, ¿ya? Entonces, Nachshon, que era el jefe de la tribu de Yehudá, tenía que contar casi 7.500 personas por día para llegar a los 74.600 que comprendía su tribu. ¿Ok? Y es que, amados, en Israel no hay lugar para la pereza. ¿Ya? La ociosidad es un abono para el pecado. ¿Bien? 1.3. Registra los nombres de todos los hombres de 20 años de edad y más que están sujetos al servicio militar del ejército. En Israel, tú y Aarón los enumerarán en el ejército compañía por compañía. Okay. Entonces la palabra hebrea que se ha traducido como guerra, ¿no? Es tzavá, T-S-A-B chica A, en fonética, tzavá, que significa ejército, ¿ya? Esta palabra no implica, mis amados, solamente que podían salir a hacer guerra como tal, ¿ya? Sino que estaban organizados como un ejército. La misma palabra se usa para las estrellas que son llamadas el ejército del cielo, como lo vemos en Génesis 2:1 y en Deuteronomio 4:19. Los levitas también eran organizados como tzavá, ¿okay? Y ellos no salían a la guerra. Esto nos enseña que tzavá, ejército, tiene que ver más con orden y disciplina que con la guerra. ¿Okay? Una disciplina militar regía dentro del pueblo de Israel en el desierto. En Éxodo 12:41 y 51 dice: y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos de Elohim salieron de la tierra de Egipto. Y sucedió que aquel mismo día Elohim sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus, que dice, ejércitos. Amén. ¿Bien? Entonces, el orden y la disciplina son conceptos fundamentales para que el pueblo de Israel pueda funcionar adecuadamente y seguir adelante. Por eso es lo que es Israel ahora, ¿no? En este libro de Bamidbar nos enseña la importancia de tener un rígido control de las personas y la economía, además, de nuestras congregaciones, o de nuestras asambleas, de nuestros grupos, ¿no? Para poder funcionar correctamente. Y es que el desorden y la anarquía vienen del pecado, ¿no? Y sabemos todos nosotros que Elohim es un Elohim de orden, ¿no? Y eso lo vemos en Primera de Corintios 14, versículo 33, ¿no? Ahí nos habla de que Elohim no es un Dios de confusión, sino bien es un Elohim de paz, ¿no? En Israel solamente son contados los disciplinados.
Los que no están dispuestos a someterse a la disciplina de Elohim y a su Torah y a sus líderes, entonces no son aptos para ser cortados. ¿Ya? También en este texto aprendemos que solamente los que están listos para salir a la guerra son contados dentro de Israel, cuyo nombre significa el que lucha junto con Dios, ¿no? Israel significa eso. Solo el que está dispuesto a luchar para vencer es contado dentro de Israel. ¿Okay? En Apocalipsis nos hablan bastante de esto, en el capítulo 2, versículo 7, el 11, el 17. Les voy a mandar estos versículos para que los lean. ¿Okay? 1:4. Lleva contigo de cada tribu un hombre que sea cabeza de un clan. Será de acuerdo a su casa paterna. Ok, la palabra hebrea que se ha traducido como jefe es Rosh, R-O-S-H, Rosh, que significa cabeza. Y la cabeza está por encima del resto del cuerpo, ¿no es verdad? Y la cabeza tiene una función de dar órdenes. Tiene control sobre todo el cuerpo. Los líderes son puestos por encima del pueblo. ¿Para qué? Para dirigir. ¿Ok? Aquí hay un versículo interesante que podríamos leer. Mateo 24, 45 al 47. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su señor venga, lo encuentre haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Entonces, la idea, mis amados, de que todos somos iguales, en cierto punto es un error y atenta contra la misma creación y contra el creador. Hay una gran diferencia, esto quiero que me entiendan, entre valor y posición. ¿Okay? Y es muy importante entender esa diferencia. Cada uno es muy valioso. El valor de la vida humana no depende de la capacidad de la persona, sino de haber sido creada a imagen y semejanza, a la sombra de Elohim. Por muy deteriorada que haya podido llegar a ser esta imagen, sin embargo, una persona que tiene una posición alta merece más respeto por su posición. Entonces, es un doble honor. ¿Me siguen, no? Está interesante ese concepto. Entonces, debes recibir honor como ser humano, que se ha que se ha alejado del mundo, y honor también por su función, porque esta función refleja la autoridad de Elohim. 5. Estos son los hombres que llevarás contigo. Hombres. De Rubén, Elitzur, el hijo de Shedur. Pues aquí vemos entonces cómo los jefes son designados por nombre para que todo el pueblo sepa quiénes son los que han sido destinados para liderar. O sea, lo están nombrando ya. ¿Okay? Solo hubo un jefe por cada tribu. No puede haber dos jefes en una administración para que sea adecuada. Un cuerpo con dos cabezas está enfermo, es anormal, contra natura. Entonces todo el mundo tenía que saber quién era su jefe. Los nombramientos y las imposiciones de manos se hacen en público para instalar a los líderes, para que el pueblo vea quiénes son los que mandan en aquellas áreas que han sido designadas para cada uno, ¿no es cierto? Cuando surgen pastores, hay otras ceremonias para cuando son maestros, evangelistas, ¿no es verdad? Entonces, para que toda la congregación sepa quién es el líder que lo está guiando y cuál es la función que ha sido designada por Elohim para que él desempeñe dentro del pueblo. Vamos a adelantar un poquito al 10. De los hijos de Joseph, de Efraín, Elishama, el hijo de Amihud, de Menas, Gamliel, el hijo de Pedatsur. Ok, acá quiero explicarles algo. Elishama era el abuelo de Josué. ¿Ya? 20. Los hombres de 20 años de edad y más que eran sujetos a servicio militar fueron registrados por nombre, familia y clan, empezando por los hijos de Rubén, el primogénito de Israel. Aquí están los totales. Ok,
Rubén entonces aparece, como vemos, primero en la lista, como si fuera primogénito, aunque había perdido su primogenitura, como lo dice Primera de Crónicas 5:1. Pero su arrepentimiento, la teshuvá que hizo, le devolvió el derecho de ser nombrado primero en las listas de la genealogía. Interesante es eso. La mayoría de edad civil en Israel empieza a los 20 años, pero la mayoría de edad moral empieza a los 13 para los varones y 12 para las mujeres. 23. Los contados de la tribu de Shimeón fueron 59.300. Ok. La tribu de Simón perdió el 63% de su población en el censo que se hizo 38 años después. Y esto fue debido a la plaga que vino por causa del pecado con los madianitas, a consecuencia de ¿qué? Del mal ejemplo de uno de los jefes. Entonces, esto, mis amados, nos enseña acerca de la importancia de el ejemplo que debemos dar, el testimonio que debemos dar como líderes, como jefes, como padres de familia, como una posición alta que Elohim nos está dando. Entonces vemos que por su pecado llegó una gran paga sobre la tribu, por haber seguido su ejemplo. Si a veces la gente hace lo que nosotros hacemos, ¿no? La gente nos sigue. Entonces el poder del ejemplo, mis amados, es muy fuerte. Y eso es lo que debemos cuidar cuando somos líderes, ¿no? Vamos a adelantar un poco hasta el 51. Cuando el Mishkan haya que trasladarlo, son los levitas los que lo desarmarán y lo armarán en la nueva localización. Cualquier extranjero de otra tribu que se incluya en esto será puesto a muerte. Ok. Acá vemos la palabra hebrea que ha sido traducida como extraño, se dice zar, Z-A-R, que significa extranjero, extraño, profano, pero también bastardo, ¿no? Esto nos enseña que a partir del pecado de adulterio espiritual, con el becerro de oro, los hijos de Israel fueron considerados como ilegítimos. ¿Ya? ¿Excepto quiénes? Excepto los levitas, porque ellos no se habían contaminado con ese pecado. 52. El resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. Ok, mis amados. En el chat que tenemos de la Congre, les he mandado un archivo. Si fueran tan gentiles en abrirlo, debe estar en PDF. Y eso nos va a salir para aquí en adelante. Háblanlo, por favor. Entonces, 52 dice, ¿puedes volver a leer? El resto de los hijos de Israel acamparán compañía por compañía, cada hombre con su propia bandera. Ok. La bandera de cada tribu representa, mis amados, su identidad. ¿Bien? Cada persona se identificaba con su bandera y cada uno tenía que relacionarse con su bandera. Había que acampar frente a la bandera y alrededor de ella. Así las banderas estaban, dice, en medio del campamento de cada tribu. Cada bandera tenía un mensaje que se relacionaba con algo particular de cada tribu. ¿Ya? Según el Targum, Jonathan, las banderas fueron hechas de seda, con diferentes colores que correspondían a las 12 piedras del pectoral del juicio del Kohen Hagadol, del gran sacerdote. Entonces, dentro de la identidad general que uno tenga con todo el pueblo, es bueno también tener una identidad tribal. Una tribu constituye una agrupación limitada dentro de una nación y es más grande que una familia, ¿no? Ok. ¿Ya han abierto su archivo? Ábranlo, por favor. Ok. Entonces van a ver ustedes unas imágenes. ¿Me confirman si han podido abrir el archivo? Sí.
Sí se pudo. Ok, entonces ahí dice, según el Midrash, estos fueron los colores y las ilustraciones de sus banderas. Entonces vemos tribu por tribu, ¿no? La de Yehudá tiene un color azul celeste, con la figura de un león. La de Rubén lo mismo, tiene sus particularidades. La de Yisahar, vemos la de Shimón, la de Zebulón, vemos la de Gad, la de Efraín, la de Dan, de Menashe, de Asher, de Binyamin, de Naftalí, ¿no es verdad? Ok. Eso lo van a ver ustedes con mayor detalle, ¿no? Y cuando revisen el video, interesante, ¿no? Interesante. Ahora, el efod que ven en el pueblo, la bandera de Leví, mis amados, estaba hecha de 3 colores: blanco, negro y rojo, y tenía el pectoral del juicio bordado encima. Ahora, aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos resolver la tensión que hay entre el individualismo y el colectivismo? Esto es muy interesante entender. Porque una persona espiritualmente inmadura solo piensa en sí misma. Cuando estamos hablando de la tribu, ¿no? De la pertenencia. Entonces, una persona inmadura solo piensa en sí misma. No ve más allá de su nariz. No tiene amor porque el amor no busca lo suyo. Una persona espiritualmente inmadura solo busca su propia felicidad, solo piensa en él, ¿no? Y si tiene algún relacionamiento con otras personas, solamente lo hace con el fin también de satisfacer solamente sus propios deseos. ¿Ok? Busca hacer contacto con otros, incluso puede hacerse miembro de una congregación, etcétera, con el fin de que sus propias necesidades sean cumplidas. Una persona que es espiritualmente madura busca también satisfacer las necesidades suyas, pero también de todos los que le rodean, porque ama a su prójimo como a sí mismo, ¿ya? Y está dispuesto a sacrificar de sus propios derechos para llenar las necesidades de los demás. Y por otro lado, el individualismo se manifiesta con el deseo de satisfacer el ego propio de cada persona, pero no necesariamente como un aislamiento de los demás. ¿Ok? Ahora, el comunismo, mis amados, se aprovechó de parte de un principio en la Torá. ¿Para qué? Para llevar a cabo su propia versión, pero una versión equivocada. Es el principio de la preferencia de lo colectivo sobre lo individual. Bien, lo que estamos leyendo de las tribus, de agruparse, donde el colectivo es más importante que el individuo, y además, y viceversa, el individuo deja de buscar lo suyo con el fin de beneficiar al colectivo. ¿Ok? Con este principio, mis amados, se fortaleció el movimiento comunista y llegó a tener mucho poder durante un tiempo. No porque la visión comunista haya sido correcta, sino porque la manera de llevar a cabo la visión se basó en parte a estos principios divinos. ¿Okay? Si una persona, mis amados, aprende a considerar el colectivo como más importante que uno mismo, entonces va a poder llegar a formar, junto con otros que tienen el mismo pensamiento, un cuerpo fuerte, tremendamente fuerte y potente además. Y es que el hecho de aprender a trabajar en un grupo es algo tan importante, y más en lo que andamos nosotros, para poder lograr un buen desarrollo, para trabajar para el reino, ¿no? Y este principio que les estoy comentando ahora lo vemos muy claramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? En esta porción, entonces, mis amados, encontramos un equilibrio perfecto entre el individualismo y el colectivismo, entre cada individuo que fue contado. Muestra que cada individuo cuenta y es muy importante y de ser tomado en cuenta, pero el individuo se encuentra dentro de ¿dónde? De un colectivo, de una agrupación más grande que es más importante que él como persona sola. Por eso la importancia de las tribus, de las agrupaciones, y de reconocer a cuál de ellas pertenecemos. Amén. Entonces, el individuo, mis amados, tiene que buscar el bien colectivo, y el colectivo debe buscar el bien del individuo. Es una cosa
tan sencilla de hacer, pero no la hacemos, ¿no? En ningún país podemos llevarnos bien. Para que Israel pueda seguir adelante como pueblo, los individuos tienen que aprender a aportar al colectivo, a su grupo. ¿Ok? En Hechos de los Apóstoles 2, 44, 45 nos dice algo muy bonito. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Y en Hechos 4, 32, 35. La congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Yeshua, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Ok, y 1 Corintios 14, 12 más. Así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procurad abundar en ellas para la edificación de la congregación. Okay. Vemos entonces en la asamblea primitiva qué cosa más hermosa, ¿no? Cómo todos pensaban de manera colectiva, ¿no? De su comunidad, de su tribu, es una cosa hermosa, como todo, no había necesidades, todos compartían lo que tenían, ¿no? Vivían de manera colectiva, pero cada uno se beneficiaba de manera individual, que es una cosa hermosa. Y acá en 1 Corintios 14, 12, que acabamos de leer, vemos que las manifestaciones del Ruach no son para la exaltación de una persona, sino para ¿qué? Para el colectivo. Que aquí dice, así también vosotros, puesto que anheláis manifestaciones espirituales, procuren abundar en ellas para la edificación de la congregación, dice 1 Corintios 14, 12. No dice para cada uno. Entonces, amados, necesitamos cultivar pensamiento colectivista, pero sin perder de vista lo individual. Yo me niego a mí mismo por causa del reino colectivo, para que el reino prospere por medio de mi aportación, de mi menguado, si quieres, para que yo también prospere, crezca. Por eso es lindo congregarse. Por eso es hermoso estar así en reunión como estamos con ustedes, aún con reuniones virtuales, porque el Padre nos habla de manera colectiva y nos bendice de manera colectiva. Pero cada uno nos estamos alimentando, estamos siendo ministrados de manera personal, de manera individual. Y seguramente cuando ustedes vayan revisen este video y vean sus apuntes y lo estudien con mayor detalle, el Padre también de manera individual les va a continuar hablando cosas hermosas. ¿Ok? Vamos a pasar al capítulo 2, versículo 3. Acamparon en el frente, al lado este, la bandera de la división de Yehudá, tropa por tropa. El capitán de los Yehuditas, Nashón, hijo de Aminadab. Ok. A Yehudá, dice entonces, le tocó establecerse, acampar al oriente del tabernáculo. ¿Bien? Junto con Isahar y Zebulón. Entonces vemos que el oriente es el lugar de donde sale el sol, enfrente de la entrada del tabernáculo, del Mishkan. Yehudá fue la tribu predominante de las tres. Aquí vemos que hay una agrupación de 3 tribus, y una de ellas es líder sobre las otras 2. Y es que el orden divino es tener, como hemos visto, un líder para cada agrupación. Había 3 jefes sobre las 3 tribus, pero uno solo de ellos estaba por encima de los otros 2. ¿Ya? En este capítulo de la Torá, el capítulo 2, cuando ustedes lo vean de manera completa, se van a dar cuenta que destaca mucho la importancia de los jefes.
Lo van a ver en el versículo 3, en el versículo 7, en el 10, en el 12, 14, 18, etc. Si no hay jefes en un pueblo, mis amados, lo que va a pasar es van a desaparecer. 2:10. Al sur, la bandera de la división de Rubén, tropa por tropa. El capitán de los rubenitas, Elitsur, hijo de Shedeur. Porque aquí vemos que a Rubén le tocó, dice, acamparse en el sur, junto con Shimón y con Gad. 18. Al oeste, la bandera de la división de Efraín, tropa por tropa. Capitán de los efranitas, Elishama, hijo de Amiud. Ok. A Efraín le ha tocado acampar entonces en el lado occidente, junto con Menashe y también con Benjamín. 25. Al norte, la bandera de la división de Dan, tropa por tropa. El capitán de los danitas, Ahiezer, hijo de Amishadai. Okay. A Dan, entonces vemos acá, le tocó acamparse al lado norte. ¿Bien? ¿Junto con quién? Con Asher y con Neftalí. Aparte de contar cada tribu y la suma del pueblo entero, también había que hacer un cómputo de los integrantes de cada uno de los 4 campamentos, con 3 tribus cada uno. Esto nos enseña acerca de la importancia, mis amados, de organizar, de apuntar, de tener todo bajo control, ¿no? De tener un orden sobre todas las cosas. Les he mandado un cuadrito que lo van a ver abajo seguramente en su libro, donde se ven claramente las 4 agrupaciones de tres tribus, ¿no? Ahí ven ustedes Menashe, Efraín, Benjamín, Shimón, Rubén y Gad, Isahar, Yehudá, Zebulón, Naftalí, Dan y Asher, ¿no? Y fíjense, a las esquinas tienen pastos para el ganado también, ¿no? Entonces vemos que Yehudá, Rubén y Efraín y Dan corresponden, fíjense, a las 4 caras de los ángeles, de los seres angelicales más bien, que están junto al trono de la gloria. En Ezequiel 1:10 dice, y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Las 4 tenían cara de león a la derecha y cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. Entonces vemos ahí que Yehudá, Rubén, Efraín y Dan, se fijan, está con rojo. Estaban al centro, ¿no? Entonces, 3:9. Vamos adelantándonos, vamos a ir al 3:9. Asigna a los levitas a Aarón y sus hijos. La responsabilidad primaria referente a los hijos de Israel es servirle a Aarón. Ok. Los levitas, mis amados, fueron dados por un lado a Aarón y a sus hijos. Tenían que servir a los sacerdotes, pero por otro lado fueron también dados a Elohim. El que se entrega, mis amados, a Elohim, se entrega al liderazgo. Si uno piensa que está entregado a Yahweh y no se somete al liderazgo puesto por él, entonces realmente está errado. O sea, hay personas que asisten a lugares, pero no me gusta ese pastor, no lo reconocen, entonces están en el camino incorrecto. 12. Yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel, en lugar de todo primogénito varón que es primero de la matriz entre los hijos de Israel, los levitas serán míos. Ok, entonces aquí vemos que los levitas representan a los primogénitos y fueron tomados en lugar de ellos. Desde el principio, los primogénitos fueron designados a ser sacerdotes, pero por causa del becerro de oro, perdieron el derecho de servir en el santuario, ¿no? Como los levitas no participaron en ese pecado, pudieron tomar el lugar de los primogénitos como ministros en el tabernáculo, en el Mishkan. 13. Todos los primogénitos varones me pertenecen a mí, porque en el día que yo mate a todos los primogénitos varones en la tierra de Egipto, yo separé para mí todos los primogénitos varones entre los hijos de Israel.
ambos humanos y animales. Ellos son míos. Yo soy Adonai. Hermoso. Aquí vemos que todos los primogénitos pertenecen a Hashem, ¿no? Pertenecen a Adonai, ¿no? 17. Los nombres de los hijos de Leví fueron Gershón, Kehat y Merari. Perfecto. De estos 3 hijos de Leví, mis amados, nacieron 3 familias grandes. Okay, también ese puesto en el cuadrito deben tener en el archivo que les he mandado. Okay. Cada clan fue contado más bien por separado y tenía un trabajo específico en el templo, en el tabernáculo, en el Mishkan. El clan de Kehat fue el más elevado espiritualmente y por eso podía llevar desde los objetos más sagrados. Moshe y Aarón descendían de Kehat. Entonces ven ustedes que el nombre del clan era Gershon, Kehat, Merari. Y ahí está la cita bíblica donde lo van a ver, números y la cantidad de personas, ¿no? Vamos al versículo 30. El jefe de los clanes de Kehat era Elisafán, el hijo de Uziel. Ok, este Elisafán, que también fue llamado el Zafán en otras versiones, fue el jefe del clan de los Kehatitas. En Éxodo 6:18 están mencionados los 4 hijos de Kehat según el orden siguiente: Amram, Itshar, Hebrón y Uziel. Es muy probable que ese fuera también el orden de su nacimiento, ¿ya? En Éxodo 6:21 está escrito que Itshar, que fue el segundo hijo de Kehat, tuvo a Coré, acuérdense, y Coré fue el que más adelante dirigió la rebeldía contra Moshe y contra Aarón. En Éxodo 6:22 está escrito que Uziel, que fue el cuarto hijo de Kehat, engendró a Mishael, el Zafán y Sitri. Yitchat fue el hermano mayor de Uziel. El hijo primogénito de Ishar fue Korah. Uziel fue el hermano más pequeño. Su hijo, el Zafán, llegó a ser el jefe de los hijos de Kehat. El hijo del hermano más pequeño recibió la posición más alta en el clan. Normalmente, los mayores son los que dirigen a los menores, no es al revés. Pero en este caso, Elohim cambió el orden natural por un orden profético. Por esta razón, mis amados, surgió la envidia en el primo Korah, que probablemente era mayor que el Zafán, porque su padre era mayor que el padre del Zafán. Lógico. Entonces quizás Korah estaba pensando, ¿por qué mi primo, que es más pequeño, menor que yo, el hijo del hermano más pequeño de la familia, tiene que ser el jefe sobre nosotros? Entonces la Torah nos enseña, mis amados, cómo una actitud de envidia y rivalidad que no fue corregida a tiempo produjo esa rebeldía, ¿no? Y como consecuencia tuvo unas dimensiones catastróficas, ¿no? Cuando la tierra se abrió y los tragó a toda la familia de Coré, ¿no? Por otro lado, también tenemos que en la Torah 2 ejemplos buenos de humildad, en Aarón y en Menashe. Ellos no tuvieron envidia de sus hermanos menores, que llegaron a tener una posición superior a la de ellos. ¿Okay? Entonces vamos viendo cómo el Padre nos va hablando, ¿no? 39. El número total de los levitas, los cuales Moshe y Aarón contaron por orden de Adonai, por sus clanes, todos los varones de un mes de nacidos y mayores eran 22,000. Okay. Hay una diferencia, mis amados, de 300 varones entre la suma de las 3 cantidades mencionadas, que están en la tablita que van a ver ustedes. Esta diferencia de 300 son los primogénitos de los levitas, que por ser primogénitos tenían que servir en el santuario. Por lo tanto, no podían representar a las otras primogenituras. Por eso quedaban 22,000 de los levitas que podían sustituir a los primogénitos del resto de Israel. ¿No? Okay.
Más adelante en los versículos 41 al 45 van a ver con mayor detalle ese tema, ¿no? 43. El número total de los varones primogénitos registrados de un mes de nacidos y mayores, de aquellos que fueron contados, era 22.273. Okay. Cuatro. Así es como los hijos de Kehat servirán en el Mishkan del testimonio y tratarán con las cosas especialmente Kedoshim. Santas, ¿no? Fíjense aquí entre los Kehatitas, vemos según este versículo que fueron escogidos para llevar los objetos más sagrados sobre sus hombros, ¿no? 6. Sobre eso ellos pondrán una cubierta de piel fina y encima de eso extenderán una tela toda azul. Entonces insertarán las varas para cargarlo. Amén, qué hermoso. Entonces no sabemos, ahí nos dice qué animal fue el tajash, ese paño, ¿no? En la Biblia de las Américas dice como piel de marsopa o piel de tejones, ¿no? Como lo expresa la Reina Valera 60. Pero según el Talmud, este animal tenía, dice, un solo cuerno y existía solamente en la época de Moshe. Ahora vemos en el capítulo 6, dice, una cubierta de piel fina, una tela toda azul. En otra versión, en vez de tela, dice paño, ¿ya? Y el arca fue el único objeto que se veía con color azul cuando era trasladado. De esta manera se distinguía y así podía ser una guía para los hijos de Israel. Ahora, el arca, mis amados, simboliza a Mashiach, porque Mashiach siempre va delante de su pueblo. El arca pasó delante de los hijos de Israel por medio del río Jordán, que también representaría la muerte y resurrección de Yeshua. Y esto nos enseña que el pueblo de Israel podrá atravesar la muerte y salir con vida por medio de ¿quién? De Mashiach Yeshua, ¿no? Que fue delante y abrió el camino. Ya hemos estudiado eso cuando se abrió el mar, ¿no? Una cosa hermosa. 13. Después de remover las cenizas grasientas del altar, extenderán una tela púrpura sobre él. Según dice que durante el transporte, el fuego del altar fue cubierto con una vasija de cobre para que no se apagara y se propagara. ¿Ya? 15. Cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir los mobiliarios y todos los utensilios Kedoshim, cuando el campamento esté a punto de moverse, entonces los hijos de Kehat vendrán y los cargarán, pero ellos no tocarán las cosas Kedoshim para que no mueran. Estas cosas son la responsabilidad de los hijos de Kehat en el Mishkan del testimonio. Tremenda responsabilidad. Si Usa hubiera leído bien la Torá, no habría tocado el arca y podría seguir con vida, hubiera seguido con vida, no hubiera muerto. En 2 de Samuel 6, del 6 al 7 nos dice: pero cuando llegaron a la era de Nahón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes casi la volcaron, y se encendió la ira de Hashem contra Usa, y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Amén. Ok. El censo de los levitas, mis amados, que hemos leído en Números 26-62, nos muestra que hubo un aumento de solo 700 levitas en 38 años. La tribu de Menashe había aumentado en 64%. ¿Ya? 16. Eleazar, el hijo de Aarón, el Cohen, el sacerdote, será responsable por el aceite para la luz, el incienso fragante, la ofrenda de grano continua y el aceite de la unción. Él estará a cargo de todo el Mishkan y todo en él, incluyendo el lugar Kadosh y sus mobiliarios. Hermoso. Eleazar
hijo de Aarón, como vemos ahí. Entonces tenía un cargo como de supervisor, de administrador general, ¿ya? El responsable del trabajo de los demás hijos de Kehat, además, y de los objetos más sagrados del tabernáculo. 19. Más bien, haz esto por ellos, para que ellos vivan y no mueran. Cuando ellos se acerquen a las cosas especialmente santísimas, Kedoshim, Aarón y sus hijos entrarán, y tú asignarás a cada uno su tarea. Okay, aquí vemos que los levitas no podían ver los objetos más sagrados, pero los sacerdotes sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban en un nivel de santidad superior. Bien, bien, ahí acaba la parashá. Ahora yo quiero comentar con ustedes algunas características de esta porción respecto de nuestro Mashiach Yeshua. Hemos leído ahí arriba, desde que hemos empezado el versículo capítulo 1, versículo 2, nos hablaba de sus cabezas, por sus cabezas, ¿recuerdan? Entonces, todos los que están contados dentro de Israel están conectados con Gólgota, porque cabeza viene de una raíz de Gólgota, justamente, ¿no? El lugar de la muerte de Yeshua. Yehudá está acampado en la parte oriental, donde sale el sol, enfrente de la entrada al santuario. Eso hemos visto en el capítulo 2, versículo 3. Mashiach viene de la tribu de Yehudá. Él es llamado además como el sol de justicia, ¿no? En Malaquías 4:2. Y él va a entrar en el templo, ¿desde dónde? Desde la puerta del oriente, cuando venga por segunda vez. Yehudá, en el versículo 2:9, dice que va a partir primero, o sea, va por delante. Mashiach también va a ir delante de su congregación. En el capítulo 3, versículos 12 y 13, había algo que nos decía que los que abren el seno materno, cuando lean eso, capítulo 3, versículos 12 y 13. Entonces aquí vemos que Yeshua abrió el seno materno de Miriam, su madre, por ser primogénito, pertenece a Elohim de una manera especial. En el capítulo 3, versículo 47, hubo un precio de rescate por cabeza. Hay un precio de rescate por cada persona pagado en Gólgota. ¿Cuándo? Cuando murió Yeshua. En el capítulo 4, versículo 3, hemos leído que decía de 30 años para arriba, ¿ok? Que debían ser los levitas. Yeshua empezó su ministerio público ¿a qué años? A los 30 años. 4:5 nos hablaba del velo de separación, que simboliza el cuerpo de Yeshua. En Hebreos 10:20 también menciona algo así. Fue lo primero que se quitó cuando el campamento iba a trasladarse de un lado a otro. Entonces, la muerte de Yeshua ha hecho que Israel pueda avanzar de un nivel espiritual inferior a otro superior. 4:16. Eleazar simboliza al ministerio celestial de Melquisedec. Es el encargado de las cosas más sagradas del santuario. Así Yeshua está encargado de las cosas más sagradas en el tabernáculo celestial. Amén. También en esta porción no hay ningún precepto de los 613 que están en la Torá. Entonces vamos a ir cerrando con algunas conclusiones. Entonces, podemos resumir esta porción como con una palabra de límites, ¿no? Elohim ha establecido líneas divisorias para darnos sentido de responsabilidad con nuestra asamblea, ¿no? Y con el pueblo de Elohim en general. Estos límites nos separan del resto y nos hacen ver nuestra parte en el funcionamiento como cuerpo del Mesías. Ya hemos visto eso, ¿no? Entonces vemos que mis límites me hacen más efectivo al dedicarme solo a aquello para lo cual fui diseñado, para lo cual el Padre me ha traído, ¿no? Me ha dado. No existen, en mis amados, hombres orquestas. Todos tenemos dones, tenemos habilidades, unos más que otros, pero debemos conocer y aceptar nuestros límites para no fracasar. ¿Okay? Los límites entonces nos mantienen humildes y nos hacen ver que necesitamos de otros
para hacer la obra de Elohim. Amén. Entonces, mis amados, los motivémonos más bien a seguir el diseño de Elohim. Y vamos a ser más efectivos y vamos a ser más bendecidos en todas las actividades de nuestra vida. Amén. 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 Aleluya. Entonces, con esto habíamos concluido la porción de esta semana. La recomendación de siempre es que la vuelvan a revisar, que puedan comparar con sus Biblias, con sus escrituras. Y bueno, pues estoy seguro que el Padre va a revelarles mucho más, como lo decimos todas las semanas. Entonces, que sea una semana bendecida de la mano del Padre, que su luz, su paciencia, su shalom esté con ustedes y los acompañe durante toda la semana y será, si Él lo permite, hasta el siguiente Shabbat. Shalom. Shalom.